buenas noches, bienvenidos a La Controversia, un programa de la Franja de Opinión de Canal Capital. Transmitimos en directo discusiones sobre los temas del día, los temas de la semana, los temas polémicos, sobre todo de la política, y hoy tenemos uno que sí lo es, la reforma política y judicial, porque tiene una parte de reforma judicial lo presentado por el gobierno, pero aquí vamos a hablar más extensamente de la reforma a la política, no solo de lo que ha presentado el gobierno, también tenemos acá a Paloma Valencia del Centro Democrático, que tiene un proyecto de su partido de reforma política, y vamos a hablar también de lo que dice la oposición. Y tenemos otros invitados especiales, el doctor Luis Carlos Avellaneda, presidente de la Alianza Verde. Muchas gracias, Luis Carlos, por venir. Gracias, León, por invitarme y muy buenas noches para todos los televidentes. El doctor Arturo Yepes, representante de la Cámara. Muchas gracias, Arturo, por venir. Muchas gracias, León, y a todos los televidentes. Ojalá este debate sea bien enriquecedor. El doctor Galán, senador de la República por Cambio Radical. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, León, por la invitación. Un saludo a todos los televidentes y a los demás miembros del debate. Vamos a ver así el resumen que hace el presidente Santos de su proyecto de reforma para luego venir a la discusión. Con la construcción y la consolidación de una Colombia en paz, una Colombia con equidad, una Colombia mejor educada, lo que exige para lograr esos objetivos un adecuado marco institucional. Eso significa fortalecer nuestra democracia restableciendo el principio de pesos y contrapesos, o sea que el poder limite al poder. Así se fortalece la democracia. Se compone de 3 ejes principales. El primero, vamos a eliminar la figura de la reelección. La reelección va a quedar eliminada, y no solo la reelección del presidente de la República, sino de todos los altos funcionarios del Estado. Desmontar la figura de la reelección es la puerta de entrada al restablecimiento del equilibrio de poderes en nuestro país. Limitar la reelección de los miembros del Congreso a unos periodos determinados. A mí personalmente me gusta esa figura. Eso introduce un concepto de movilidad en nuestra política que puede fortalecer nuestra democracia. La posibilidad de tener un voto obligatorio por un periodo o 2 periodos electorales, ensayar esa figura, no me parece a mí que sea inconveniente, pero eso se lo dejo a la decisión de los congresistas. No va incluido esta propuesta en el proyecto de reforma. El segundo tema fundamental que contiene la reforma es que vamos a mejorar la política, y para ello se propone acabar con el voto preferente. Ahí creemos que puede encontrarse el origen, la fuente de muchas de las dificultades, de las críticas, de las prácticas inconvenientes que tiene nuestra política. El tercer eje de la reforma tiene que ver con garantizarle a todos los departamentos del país vocería y representación en el Senado. Esto es también una discusión que se da permanentemente en todos los parlamentos del mundo, desde que se inventó el concepto de la democracia. Y en el caso colombiano, en este momento, pues tenemos una situación que ante cualquier análisis es inconveniente, no es aceptable. 14 de los 32 departamentos no tienen representación en el Senado de la República, y eso es lo que queremos corregir, pero al mismo tiempo respetando los argumentos de quienes pusieron en marcha la circunscripción nacional, el respeto por las minorías, en fin. Ahí hubo una discusión muy interesante, y creo que la solución que se está dando es una solución
práctica que satisface esa necesidad de que todos los departamentos en una u otra forma estén representados. La paz que todos queremos, se construye desde las regiones y por eso esta reforma también busca adecuar las instituciones y la representatividad a un escenario de posconflicto. Estamos en La Controversia, un programa de la Franja de Opinión de Canal Capital, hoy con el debate sobre reforma política, y el presidente Santos ha sustentado su proyecto de reforma. Yo quiero darle la palabra a Paloma, que tiene también una propuesta de reforma política desde el Centro Democrático, para que vea como las afinidades y diferencias que hay entre ese proyecto y el proyecto que ustedes van a presentar. Muchísimas gracias, León. Un cordial saludo a todos aquí y a todos los televidentes. Proyecto del Centro Democrático, yo creo que hay dos. Uno que es el de la reforma política, que ya está radicado, donde se incluye el tema del voto preferente, el voto obligatorio, donde se habla de incluso el subsidio del Estado del transporte para las personas de los estratos más bajos, donde se dice además que las elecciones deberían hacerse en un día hábil para que la gente pueda tener facilidad en la movilidad y no haya esta presión de los partidos con el transporte que se presenta en todas las regiones. Pero el otro proyecto, el de los frenos y contrapesos, porque a las instituciones no se le ponen pesos sino frenos, es un proyecto más ambicioso que el del presidente Santos y del gobierno, porque nosotros consideramos que el problema no viene de simplemente la figura de la reelección. La Constitución del 91 trató de solucionar unos problemas estructurales del sistema presidencialista de la Constitución del 86, que después trataron de ser reformados en 1910 con lo que se llama el ideal republicano del Estado presidencialista, con un Congreso capaz de hacer control político y que tuviera control sobre el gasto, y una rama judicial independiente, apolítica. Sin embargo, las reformas del 36, la del 68, la propia Constitución del 91, lo que hicieron fue fortalecer el régimen presidencialista, debilitar el Congreso, y terminaron por entregarle funciones de política a las Cortes, que fueron desfigurando las funciones. Entonces nosotros consideramos que la reestructuración de las ramas del poder es un ejercicio muchísimo más grande que hablar de la reelección, muchísimo más profundo que quitarle las funciones nominadoras a las Cortes, porque cuando uno dice que la Corte ya no va a elegir o las Cortes ya no van a tener que ver en la elección de los funcionarios, uno se tiene que preguntar quién va a elegir, y cuando uno empieza a distribuir esas competencias y a entender por qué el Congreso es débil, o por qué las Cortes se han ido politizando, o por qué el presidencialismo es tan poderoso en Colombia, pues tiene que empezar a dibujar, digamos, el diagrama de una manera más estructural. El proyecto del Centro Democrático vuelve a ese ideal republicano, dándole al Congreso mayor autonomía, entregándole parte de la iniciativa de gasto, del gasto de inversión del Estado. Lo hemos puesto en un porcentaje de 20%, que por supuesto está a la discusión. Hemos devuelto las funciones de elección de los órganos de control al Congreso de la República. Le hemos entregado a la presidencia la posibilidad de nombrar el fiscal, pero con una moción de censura que pueda tener el Congreso sobre él, y hemos vuelto a constituir la rama jurisdiccional, uniendo todas las cortes en una sola gran corte para evitar el choque de trenes, y al mismo tiempo generando el recurso de amparo, que no es otra cosa que la sentencia, con las tutelas contra las sentencias, que sea revisada en ese tribunal. En el tema de reelección, ¿ustedes están por la continuación de la reelección? Nosotros consideramos que es importante tener la reelección, León, porque no es fácil encontrar buenos líderes. Entonces, cuando un país encuentra un presidente o un funcionario que quiere reelegir, debe tener el derecho a hacerlo. Lo que hay que generar es el sistema de equilibrios, de garantías, de la ley de garantías, con herramientas reales para que si la gente quiere derrotar al presidente candidato, lo pueda hacer, para que no haya abusos de poder, porque no hay que confundir la figura de la reelección con los abusos que puede cometer el presidente candidato. No yo fui a la presentación del proyecto de reforma, pero no vi muchos conservadores allí en el Partido Conservador. ¿Cómo está frente a esta propuesta de reforma del presidente Santos? No, el conservatismo apoya la propuesta. De hecho, estuvieron en la presentación de ella los miembros de las comisiones primeras. Finalmente, esa fue la situación, que
como el conservatismo vio reducida su representación parlamentaria, hoy no tenemos sino 5 representantes a la Cámara y 3 senadores, es decir, 8. Y allí estuvieron presentes los integrantes de las comisiones primeras, porque el lanzamiento, por decirlo así, de ese proyecto se hizo con los integrantes de las comisiones primeras. El Partido Conservador agregó un aporte, digamos, a la reforma del gobierno, que es la posibilidad de que el candidato que ocupe la segunda votación en las elecciones presidenciales sea automáticamente senador, para que lidere su bancada y pueda defender su opinión y liderar de alguna manera la oposición si decide hacerlo. Y también ha venido proponiendo bien el tema del voto obligatorio, 2 de los senadores nuestros proponen el voto obligatorio, o la profundización de los incentivos electorales. A mí en lo personal el voto obligatorio no me gusta, la verdad, hoy como está el país, porque no hay la cultura suficiente para eso. Temo mucho que el voto obligatorio lo que haga sea abaratarle el voto a los compradores de voto, y que como la oferta crece, la oferta se mantiene estable, perdón, y la demanda crece, entonces les salga más barato comprar los votos de la gente que tiene que ir a votar obligada. Creo que este país necesita más profundizar en una cultura política para luego pensar en voto obligatorio. Carlos Fernando, digamos que esta idea de reforma política tiene unas limitaciones, porque hay otra que viene en curso, que son los acuerdos de La Habana, que también tiene unas propuestas impresionantes, 11 zonas para circunscripción especial, un estatuto de la oposición, un acceso a medios de comunicación. Es decir, hay una cantidad de reformas que vienen de La Habana que no están incluidas en esta reforma. ¿Cómo piensan coordinar esas 2 posibilidades del gobierno y León, los partidos de la Unión Nacional? Eso no es fácil, le confieso que eso no es fácil, porque sí me parece importante destacar que en esta reforma, por primera vez, más allá de que va a haber discusión sobre los diferentes puntos de la reforma, y es válido y necesario que lo haya, pero por primera vez plantea, digamos, una reforma un poco más amplia sobre la Constitución, porque llevamos más de 30 reformas a la Constitución del 91, que son cambios de un articulito sin tener en cuenta el impacto que el articulito tiene en el resto del marco jurídico colombiano. Y eso es lo que ha llevado a que tengamos en parte algunos de los problemas que tenemos en la institucionalidad. Entonces me parece positivo que el gobierno haya decidido, abramos una discusión sobre varios aspectos, y por eso le tituló el equilibrio de poderes. En particular, frente a lo que usted menciona, yo creo que el país necesita una reforma desde el punto de vista electoral. Eso está relacionado seguramente con lo que pasa en La Habana. Y ese es uno de los problemas graves que tenemos. Por ejemplo, no se menciona todavía nada en este proyecto de lo relativo a la financiación de campañas políticas, digamos. Entiendo que se está hablando de la financiación estatal. ¿Eso en qué resuelve el problema que hay hoy de los costos de las campañas políticas y de la utilización de recursos públicos o de recursos ilegales para financiar campañas? No aporta mucho. Entonces creo que eso es un elemento fundamental que hay que ver cómo se empieza a discutir de alguna forma en esta reforma, para que no nos quedemos esperando, porque ese es uno de los problemas graves que tiene la política colombiana, trabajar en el tema de la financiación. Y hay otro punto que me preocupa, y es que yo estoy de acuerdo con que es preocupante que 14 departamentos del país no lograron tener representación en el Senado. Eso es grave. No sé si la figura sea la que está planteada en la reforma, porque mantiene 89 curules de circunscripción nacional, crea 11 para 11 departamentos de menos de 500.000 habitantes. Pero yo creo que la única fórmula o el único criterio para establecer esos 11 no debe ser simplemente la población. Si estamos precisamente en un proceso de paz, ¿por qué no pensar una especie de circunscripción de paz o de regionales para aquellos departamentos que hayan sufrido especialmente la violencia, que tengan problemas de pobreza? Por ejemplo, en la figura actual, La Guajira no entra entre esos 11 departamentos. La Guajira no tiene senador en este momento. Y ha sido un departamento que ha sufrido de la violencia, del contrabando, de la ausencia del Estado. Ha sufrido, en cierta forma, el impacto que tiene la explotación minera durante más de 30 años. Han sacado toda la plata que uno pueda imaginarse de ahí, y tiene las tasas de mortalidad infantil más altas, tiene problemas de nutrición gravísimos, etcétera. Entonces, yo creería que hay que buscar fórmulas que nos hagan compatible esta reforma con lo que ya se está hablando en términos del proceso de paz, para ir avanzando desde ya en las reformas que se requieren. Porque yo sí creo, León, una cosa importante, y es que Colombia no debe esperar para muchas de esas reformas que inclusive ya quedaron en los acuerdos iniciales de La Habana.
a que se firme un acuerdo con las FARC para hacer eso. Hay cosas que el país tiene que hacer, haya o no haya acuerdo con las FARC. Estatuto de oposición tiene que hacerse. No digo que ya definamos todo, porque eventualmente será fundamental incorporar ahí cosas que surjan de La Habana, pero sí tenemos que empezar a hablar de esas reformas ya. El país se queda esperando aquí un año más o no sé cuánto más, y si no llega a haber paz con las FARC, nos hemos perdido un tiempo fundamental para avanzar en esas reformas que requiere Colombia. Doctora Avellaneda, la Alianza Verde, ¿cómo está frente a esta reforma? Vi que algunas cosas que algunos parlamentarios de la Alianza Verde pues tienen con mucha fuerza, como en el caso de la silla vacía, que yo siempre le oí ese discurso a Claudia López, quedó incluido en la reforma. Pero en su conjunto, ¿qué posición tiene la Alianza Verde frente a la reforma que presenta el presidente Santos? El Partido Alianza Verde decidió adoptar una postura de independencia frente al gobierno, no hacer oposición, no estar en la unidad nacional. Y eso nos permite, en torno a esta reforma, entrar a votar positivamente algunos artículos que nosotros creemos que son convenientes para el país, y lo que no creamos, pues creo que lo vamos a votar en contra. En particular, ¿qué nos gusta? En primer lugar, eliminar la reelección del presidente, del vicepresidente, y eliminar la reelección de altos dignatarios. Eso nos parece que es bueno. Ya quedó probado con la reelección del presidente Uribe y ahora incluso con la reelección del presidente Santos, que ese no es una buena figura para el país, que el presidente en funciones que quiere ser reelecto utiliza mucho su poder de la presidencia para alterar los resultados democráticos. Y además porque nosotros creemos que hay que quitarle una mancha de sangre que tiene la Constitución. Esa reelección nació producto de una reforma que fue a su vez producto de un ilícito, de un delito de cohecho, que está aprobado en las páginas, y nosotros no podemos continuar con una norma constitucional que permitió la reelección que proviene del delito de cohecho. Creo que hay que limpiar esa página criminal del constitucionalismo colombiano. ¿Qué no nos gusta? No nos gusta el tema de que se altere la elección del Senado de la República. En un régimen bicameral, el Senado generalmente obedece a propósitos y fines nacionales. La Cámara tiene más una concepción de defensa de las regiones. Y cuando se altera el tema del Senado de la República sin esa visión de lo que es el bicameralismo, creemos que ahí no se está teniendo en cuenta un tema estructural de la concepción bicameral del Congreso. Pero en segundo lugar porque, y lo tenemos que decir claramente, afecta a los partidos pequeños. En este caso afecta al partido de la Alianza Verde. Nosotros somos mucho más amigos de las circunscripciones nacionales, donde los partidos pequeños, los partidos débiles, partidos que generalmente han estado en oposición, pues pueden salir en una circunscripción nacional. Así que por lo menos se nos reduce en esos 11 departamentos donde se plantea circunscripción territorial para la elección de Senado, se nos reducen a nosotros las condiciones. Que no nos gusta tampoco el tema del voto preferente para partidos, sobre todo de alianza, como es el partido Alianza Verde, que es producto de la fusión del antiguo Partido Verde y los progresistas. Nosotros tenemos visiones diferentes en algunos temas, y por eso el voto preferente para nosotros es bueno. La lista cerrada se nos vuelve un problema. Ahora, en general nosotros creemos que las listas cerradas son buenas en un régimen de partidos fuertes, pero los partidos en Colombia son supremamente débiles. Se requiere de partidos muy fuertes ideológica, política, programáticamente. Se dice que es para fortalecer los partidos. Se dice que es para fortalecer los partidos, pero nosotros tenemos unos partidos supremamente débiles, con unos déficits democráticos muy similares al déficit democrático de nuestro país. Además, así que nosotros no creemos que haya mucho eso. Eso puede fortalecer más líneas de bolígrafo, y aunque la reforma dice que tendrán que adoptarse mecanismos democráticos, creemos que muy difícilmente se van a dar. Repito, el déficit democrático nuestro es supremamente grande.
deberíamos por lo menos que buscar que avanzáramos en temas de educación. La educación en Colombia está muy mal en el tema de formación en democracia, de formación en ciudadanía, porque como ya hoy por fortuna lo está reconociendo el propio gobierno, nuestros niños pobres en las instituciones públicas apenas tienen media jornada, y eso no alcanza sino para medio currículum de ese que tuvo como visión holística la Carta Política del 91 en su artículo 67, que creemos que primero hay que empezar a construir democracia, formación en ciudadanía, formación en democracia en los estudiantes para que podamos llegar a una situación de esta naturaleza. Vamos a una pausa y volvemos con este debate. Estamos en la controversia, en el debate sobre la reforma política. Paloma, para explicarle un poco a los televidentes, ¿cómo es esto de que, bueno, ustedes presentan un proyecto de reforma, aquí hay un proyecto de reforma en el gobierno, ¿desde qué lado participan ustedes en ese debate con el otro proyecto de reforma? ¿Eso se acumula? Se acumula, se debería acumular, es lo que dice la ley quinta. Nosotros hemos dicho que nosotros vamos a hacer una oposición alternativa, es decir, que vamos a proponer las cosas que nos parece que son buenas, acompañaremos lo que sea bueno del proyecto, pero del gobierno, pero también vamos a presentar lo que consideramos que Colombia necesita. El Centro Democrático ya radicó la reforma electoral y la reforma de frenos y contrapesos, y creemos que estamos planteando, digamos, los argumentos suficientes para que haya un debate suficientemente ilustrado en el Congreso sobre cuáles deben ser las instituciones que se deben reformar y cómo debe ser esa reforma. Porque yo creo que cuando Carlos mencionaba el hecho de que a veces se cree que uno puede reformar un pedazo de la Constitución y eso no afecta al resto, hay una ingenuidad ahí. La Constitución es como un motor y todo lo que usted toca afecta definitivamente toda la estructura. Entonces, yo creo que ahí lo que el Centro Democrático trató de hacer es una reforma muy completa que va a ponerse al pie de la del gobierno, y yo me imagino que el Congreso dará un debate donde se discutirán las propuestas del gobierno, las del Centro Democrático y las incidencias que va a tener toda esa modificación dentro del resto de la estructura de la Constitución. Bueno, Carlos Fernando empezó a mencionar el tema de que hay otras reformas profundas que pues también están en el ambiente nacional. Una reforma electoral que ya casi todo el mundo está para modernizar el régimen electoral, que hay una coincidencia que hay una obsolescencia enorme en ese régimen electoral. Está el estatuto de oposición, está una cosa que es fuerte, porque cuando Carlos Fernando decía, cuando digamos se habla de que tengan equidad unos departamentos que no tienen presencia en el Senado, es que hay unas aprobadas en el Acuerdo de La Habana, 11 circunscripciones especiales de paz que entiendo, es cámaras, específicamente cámaras, y que pueden ser también eventualmente senados. Esas reformas que están allá, que también están en el ambiente, ¿cómo traerlas acá? ¿Cuándo se va a empezar esa discusión? ¿Por qué el gobierno decidió dividir en dos? ¿Por qué no empieza esa discusión desde ya? Porque lo óptimo es enemigo de lo bueno, León, porque si nos ponemos en la tarea de bregar a hacer una nueva Constitución en 3 meses, tenga la absoluta certeza que va a fracasar el intento, como han fracasado muchos intentos en el pasado. Yo no le rindo culto a la Constitución del 91 porque, entre otras cosas, también fue muy improvisada. Hay que respetarla porque fue el resultado de un acuerdo de paz, pero fue una Constitución hecha a las volandas, en 6 meses. Una constituyente organizada a las volandas. Y por eso tiene muchos errores. Y entonces lo que el gobierno ha querido, porque Santos es un hombre pragmático, es tomar los puntos más álgidos y solucionarlos. Digamos que estamos frente a un paciente, Colombia, que tiene un cáncer, pero además tiene algunas heridas. Se trata de curarle primero las heridas y después le hacemos el tratamiento largo. Ese tratamiento largo que es lo que tendrá que resultar no solo del proceso de paz, sino del diálogo democrático con los partidos, con la oposición, que afortunadamente hoy existe, no solo en manos del Centro Democrático, sino del Polo Democrático Alternativo y, por qué no, también en muchas de sus actitudes de la Alianza Verde,
será el resultado de una nueva propuesta constitucional que se haga el año entrante, porque sería imposible tramitarla antes. Ahora se trata de restañar las heridas que le dejaron a la Constitución, los remiendos que se han venido haciendo y algunas normas que se tomaron a la ligera en el 91 que definitivamente no han funcionado. El Consejo de la Judicatura no funcionó, la verdad es esa. De pronto el primer consejo funcionó bien, de ahí en adelante se politizó demasiado la administración del recurso judicial. No funcionó tampoco la figura de la postulación de los altos funcionarios por las Cortes, porque terminaron politizándose las decisiones de las Cortes y terminaron esas campañas convirtiéndose casi en campañas electorales. No las de ahora, porque ahora creo que la vigilancia de la opinión pública logró que las postulaciones de las Cortes fueran relativamente buenas, pero en el pasado ha habido postulaciones de personas vinculadas con la mafia, con el narcotráfico, y fueron elegidos. Ha habido postulaciones de personas que movieron millones de pesos en las campañas y fueron elegidos. Eso es lo que se trata de corregir ahora, porque reitero, como empecé, lo óptimo es enemigo de lo bueno. Hagamos por ahora lo bueno, lo que hay que hacer, y el año entrante, cuando haya avanzado el proceso de La Habana, bien sea para decidir una solución de paz, que es lo que los colombianos queramos, o bien sea porque eso se frustra y entonces tenemos que volver a arreciar la ofensiva militar y hacer un acuerdo entre los partidos que quedemos impulsando la democracia para lograr que este país se fortalezca, impulsaremos la otra reforma que es indispensable, pero a partir de julio del otro año. Pues me gustó la figura suya de que estos son curar las heridas y la otra es el cáncer, o sea, vamos por la gran reforma en el año entrante. Pero, Carlos Fernando, digamos que la figura, este punto es el punto clave, el punto de reelección en esta reforma, que hay también una reforma a la justicia, que lo que llaman el equilibrio de poderes, pero en realidad sí es lo que dice el doctor Yepes, de que las grandes reformas entonces están por hacer en el 2015 y 2016 para abrir esta democracia, para que el pacto de paz tenga un sentido de democratización del país. Pues sí, en principio, digamos, suena lógico y estoy de acuerdo, pero a mí me preocupa siempre estar esperando que decisiones se tomen sobre la base de lo que se está hablando en La Habana, digamos. Yo creo que el país ha esperado mucho tiempo profundizar la democracia, tenemos las posibilidades de hacerlo. Aquí ha habido una oposición que ha ejercido el polo democrático, por ejemplo, durante muchos años, que ameritaba que el país avanzara ya en un estatuto de la oposición, o sea, no esperar a que las FARC eventualmente lleguen al acuerdo. Entonces yo estoy un poco en la mitad del camino. Yo sí creo que hay que avanzar ya en esta reforma en algunos aspectos que vale la pena avanzar. Por ejemplo, mencionaba yo hace un rato el tema de la circunscripción nacional. Si eso se va a abrir, ¿por qué no buscamos una especie de circunscripción del posconflicto, donde algunas regiones que se vieron afectadas o se han visto gravemente afectadas por el conflicto logren tener una representación especial? Buscar fórmulas como esa, me parece que valdría la pena pensar en algo así, y otros temas como lo que mencionaba usted, el acceso a medios para la oposición, los espacios para la oposición, el fortalecimiento del control político por parte de la oposición para ejercer un control mayor a la acción del Ejecutivo. Me parece que todo eso no debe esperar que pase el acuerdo de paz, deberíamos arrancar en esas reformas ya, dar un primer paso. Entre otras cosas, el presidente Santos ha planteado una cosa que me parece interesante. Él dice, ¿por qué no buscamos reformas que no necesariamente sean para siempre, sino coyunturales? Entonces tenemos una problemática, ¿por qué no planteamos una reforma? Por ejemplo, él habla del voto obligatorio como una fórmula por 8 años, y en 8 años evaluamos si ha funcionado, si no ha funcionado, qué impacto ha tenido. Él decía, no me gusta el voto obligatorio porque no me gusta obligar a la gente a nada, pero dada la situación que vive el país, pues valdría la pena buscar una fórmula para promover mayor participación en las elecciones. Entonces, ¿por qué no pensar en algunos aspectos ya en esta reforma que sirvan un poco para plantear un escenario de posconflicto, de inicio del fin del conflicto, para garantizar que empezamos a hacer reformas que se requieren para profundizar la democracia? Doctora Avellaneda, ¿usted cree que subsistirá esa reforma de la silla vacía que ya se propuso una vez y ya fue tumbada por los propios parlamentarios? Porque aquí el Congreso, de todas maneras, se autoprotege bastante en esos temas que tienen que ver con corrupción, como vínculos de parlamentarios con ilegales,
Y bueno, como eso está vigente en el Congreso de hoy, lo digo porque la investigación que me tocó encabezar sobre las pasadas elecciones me dejaron también mucho dolor a mí, porque volvimos a muchas cosas muy irregulares en las elecciones. ¿Subsistirá esto de la silla vacía? Yo creo que sí. Yo creo que el país no resiste que se elimine este tema de la silla vacía. Y me ha gustado mucho que se esté fortaleciendo ese concepto de silla vacía. Ahora para delitos cometidos contra la administración pública, o lo que genéricamente se le denomina corrupción. Yo creo que la reforma en ese sentido va bien. Pero yo también coincido en que una verdadera reforma política está por hacerse en el país. Aquí lo que nosotros tenemos es que mirar, uno, cómo hacemos que la democracia actúe de manera cierta. Aquí la Constitución del 91 en cuanto a la democracia participativa no ha avanzado. Nos quedamos todavía en una democracia representativa que está alienada por la corrupción. Es lamentable que muchos de los congresistas lleguen hoy al Congreso no porque hacen una oferta política a la ciudadanía, sino que llegan al Congreso producto de la compraventa de votos. Eso es demasiado vergonzoso para una institución como el Congreso. Y en eso, lamentablemente, todo el modelo político es un modelo que alimenta la corrupción. Congresistas que tienen que gastarse 5.000, 10.000 millones de pesos para llegar al Congreso de la República, pues tienen que vivir de lo que últimamente se ha denominado mermelada, de los puestos y de los contratos. Eso hay que eliminarlo, ¿no? Sí, eso hace parte de la cultura política. Eso es una vergüenza para nuestra democracia, porque esas personas no es que reciban unas determinadas platas para hacer auxilios, para llevar obras a sus regiones, las hacen, pero se quedan con el 15, con el 20%, y los gobiernos a veces son hasta con el 40%, doctor. Imagínese. Bueno, León, tú eres un buen investigador. Todo, ¿no? En el pasado con todo, porque hemos visto municipios que inauguraron un acueducto con un carrotanque escondido en la casa de al lado, ¿no? Eso lo vimos en los últimos años en Colombia. Para mí, ahí debe estar una verdadera reforma. Entonces, ¿cómo hacemos financiación estatal y única de las campañas? Que no pueda uno meter manos de plata del bolsillo de uno, ni plata de fuera. Ahí lo que terminaríamos es dándole plata más la otra plata. Y sobre todo abrir los espacios, abrir los medios de comunicación a los partidos, a las personas que se van a postular, para que sea la oferta política la que haga reinar la democracia, que sean las ideas, las políticas, los programas que se le planteen a la sociedad. Ahí usted está tocando un tema hay que acabarlo. Que es el de los medios de comunicación. Nosotros ahí en ese debate que hicimos en el Congreso contamos, por ejemplo, cómo este gobierno, según las cifras de la Contraloría General de la República, se gastó casi 2 billones de pesos en publicidad y eventos. Entonces usted encuentra los contratos a Caracol, todos los gobiernos a han sido así, pero en eso estamos coincidimos. Eso quedó claro que ustedes confundieron las cifras, incluyeron una cantidad de cifras de la información que está obligado el Estado a dar durante cualquier periodo, Carlos, lo incluyeron en eso. No es cierto, esa es una interpretación que hizo el ministro. Estos son los informes de la Contraloría donde los contratos existen, que no son la pauta del Estado, no son los horarios que simplemente saca Ibope. Aquí nosotros hicimos la cosa de Ibope para mostrar cómo habían acumulado los espacios, que fue lo que hizo el presidente Santos, acumular los espacios de 3 partidos para tener exactamente 3 veces más espacio del que tuvo, por ejemplo, Oscar Iván Zuluaga. ¿La reelección? Eso es otro tema. No, ahí no hay que confundir la reelección con la trampa. Son cosas distintas. Mire, Paloma, con los consejos comunitarios de Álvaro Uribe eran eventos de propaganda política. Y nació además de una se trampa. prometía de todo que no se cumplía. Se le entregaban a la gente chequecitos dizque para la casa. Se le entregaba a la gente el título de propiedad de la casa. Se transmitía todo el día por televisión. Lo sometían a uno a ver desde las 8 de la mañana hasta las 3 o 4 de la tarde los mismos discursos cada 8 días. Y eso valió
también billones Pues de valdría pesos. la pena hacer Porque era una movilización semanal. Esa transmisión. Entonces, Claro, por eso le digo, Hágala, y le garantizo que no va a reelección, encontrar contratos para el gerente de la campaña del presidente Uribe, como si hay contratos para la empresa del gerente del presidente Santos. la reelección tuvo esos problemas, por eso hay que acabarla. Hay que acabarla. Estamos totalmente No, de acuerdo nosotros sí en no eso. tenemos esa Ah. relación de culpa con la reelección porque nosotros no usamos el poder para reelegirnos. Esa es la diferencia. Pero por lo menos deberían de sentir la culpa de que eso fue producto de un delito auspiciado No, desde la Casa esa- de Nariño. nosotros Ya, y que eso hay que Pero es que, limpiarlo. doctora A ninguno Avellaneda, de tenemos los- el problema de los que el delito ministros del solamente presidente en Santos el no, cohecho del presidente Uribe está no quien fue- vendió el voto, pero no se sabe quién lo compró. No, ¿no? la señora Ese es se el inculpó problema. a ella misma. Ahora, viene Está el proceso demostrado que no van a poder penalmente hacer. que ella vendió su voto y ya lo confesó. Sí. Pero no se sabe quién lo compró. No, yo puedo Cosa confesar, extraña. Carlos, que usted me compró el así voto, es. pero necesariamente el no que se significa que benefició, usted me lo el que haya se comprado. benefició y fue autor intelectual sigue impune, entre otras cosas. Presidente Uribe no necesitaba eso porque las mayorías no entiendo lo por qué en la acompañaban. reforma, doctor Yepes, no incluyen acabar la comisión de acusaciones también para el presidente de la República. No, para el presidente Tienen no. que Claro que hay que para el acabarla. presidente hay que acabarla. Claro Yo que creo sí. que no, las ¿Por qué figuras acaban? presidenciales Porque acaban hay la que comisión de proteger. acusaciones para aforados de las altas cortes, de Contraloría, de Procuraduría, y no la acaban para el presidente. Si esa comisión es igual de generadora de impunidad, más con los temas de los presidentes de la República. No lo digo con el presidente Uribe, con todos los presidentes de la República. Aquí ahí no ha avanzado ninguna investigación. Eso es una otra vergüenza del Congreso de la República. La de mantener Rojas, esa que comisión de ganaron por no acusaciones. vacunar un canal. Eso hay que acabarla también para el presidente. Y si organizan ese tribunal de aforados, que entre otras cosas es un tribunal, un supertribunalote, ¿para qué meten un tribunal de 7 magistrados, de 7 supermagistrados, para investigar a cuántos son los magistrados de las cortes, de las altas cortes, más contralor, fiscal, Con 3 procurador? suficiente. Con 3 es suficiente, una supercorte. Y metan ahí al presidente de la República también. Pero mire ¿Ah? que ahí hay unos Así temas es. que me parece a mí que son centrales. Por ejemplo, el de la representatividad de los departamentos. En Colombia entonces consideran que representatividad es que les den un senador. Dígame, ¿en qué cambia la situación, digamos, de La Guajira o del Guainía por tener un senador entre los 100? Si aquí nos queremos tomar en serio las regiones, lo que hay que pensar es en una Cámara donde todos los territorios nacionales pesen lo mismo. Hay un Senado donde están representadas las poblaciones, pero tendría que haber una Cámara donde todos los departamentos, como pasa en Estados Unidos o en muchos de los países, pesan exactamente lo mismo, para que realmente las regiones tengan oportunidad de defender sus intereses. Pero si seguimos privilegiando simplemente las poblaciones, pues siempre Pero están ahí sí en se corre el unos... riesgo, Paloma, de que desaparezca la representatividad de muchos departamentos Claro. por completo. En Cámara y Senado desaparecería, porque usted tiene una ciudad como Bogotá, con 7,5 millones de habitantes, que va a tener una proporción alta de senadores y altísima de representantes de la Cámara, y va a tener departamentos como No, es lo que el estoy diciendo es lo Guainía, como el contrario, Bichada, Carlos. Es lo como el contrario. Ternero. Es lo contrario, sí. Una Cámara donde Bogotá pesa lo mismo que La Guajira y donde Bogotá y La Guajira pesan lo mismo que el Huila y que el Cauca y que O sea el que, Tolima. por ejemplo, donde cada tengan uno como 5 territorio pesan lo mismo. cinco Y el representantes otro de la es Cámara de cada el territorio. nacional, donde y están así hacen representadas las 160. poblaciones. Esa propuesta sería muy buena y es muy buena en los Estados Unidos, pero es que no estamos en Dinamarca, estamos en Cundinamarca. Y he de ver donde eso se Eso hiciera. le dije yo a unos a los representantes daneses que vinieron la semana pasada y no entendían. He de ver a los departamentos pequeños juntándose contra Bogotá para impedir que se invierta en Bogotá. Porque así pensamos los colombianos. Yo no Entonces, creo, no yo nos creo que pongamos a copiar cuando uno modelos se toma en extranjeros, serio porque las regiones, uno tiene sabe que que en el dejarlas Congreso con espacio. se arman bloques en contra de. Y eso sería muy peligroso. Pero ahí estaría el Creo Senado, más en la donde Bogotá tiene representación la proporcional. representatividad. Y creo mucho más en la propuesta de mantener el Senado como circunscripción nacional. Y que se fortalezca la Cámara como circunscripción territorial si se quiere. Que se le encimen unas cámaras a esos departamentos pequeños para que tengan más peso en la Cámara. Y si se quiere, entonces hagamos eso una transformación en la aprobación del presupuesto, donde se le reserve un porcentaje adicional Claro, porque el problema es que al usted presupuesto tiene, en Cámara cuando pasa a para Senado el esos presupuesto, departamentos. esas regiones se quedan huérfanas. No por eso. Pero si tienen unos quedan igual de Ya, claro. huérfanas. El punto es que aquí tiene que haber una No Cámara necesariamente. donde todos los territorios pesen igual. Porque es que mire, departamentos como el Amazonas,
que no queremos que crezcan poblacionalmente, están siendo castigados, cuando son uno de los patrimonios más importantes que tiene este país. Lo lógico es que tuvieran una representación en una de las cámaras donde pesen igual, como territorios, como integrantes de esta nación. No puede ser que la población sea el criterio dominante en ambas cámaras, porque estamos rompiendo la posibilidad de que los territorios... Claro, es el único. Pero si usted no pesa igual, es decir, si usted siempre va a estar desmejorado, o usted genera población, o está condenado a fracasar en Colombia. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos en La Controversia, un programa de La Franja de Opinión de Canal Capital, discutiendo sobre la reforma política, y ya hemos visto que eso va a ser difícil, que la reforma en su conjunto se tramite este año. Vamos a tener 2 años de discusión sobre la reforma. Pero vamos a... Aquí a este lado tenemos más bien la bancada del gobierno, en este lado. Sí. Entonces vamos a preguntarles, entiendo que eso lo tienen que aprobar 4 debates hasta el 16 de diciembre, que eso requiere una disciplina enorme. Primero, que no empiecen a meterle cosas nuevas. Segundo, que las que están no empiecen a sacárselas. ¿Cómo va a ser el gobierno y la bancada de la Unidad Nacional para tener esa disciplina, para llevar esa reforma al 16 de diciembre y sacarla avante, sabiendo que no hay más tiempo y que necesitaría una disciplina enorme? ¿Cómo va a ser eso? Lo primero es trabajar muy duro y ser democráticos en el debate. Yo creo que lo primero es que los ministros dejen de convocar congresistas martes y miércoles a sus despachos, porque nos destrozan el quórum. Y el problema es que si usted tiene un desastre en su departamento y le dan la cita un martes a las 4 de la tarde, ¿y usted cómo no va? Si tiene que arreglar el desastre que hay en su departamento por el clima o por una inundación. Tenemos que empezar a trabajar de 12 del día o de 1 de la tarde a 10, 11 de la noche. Nos toca. ¿Qué podemos hacer? Para poder oír todas las voces, porque aquí hay que oír todas las voces. Entre otras porque la Corte Constitucional ya ha dicho también que si uno atropella, si ferrocarrilea, como se dice en el lenguaje parlamentario, una reforma constitucional, eso le puede generar un vicio de forma. Entonces hay que escuchar a todo el mundo. Pero hay que generar un consenso en el sentido de que esta reforma es lo que habíamos dicho ahora, la cura de otros males distintos al cáncer, y que por eso las otras propuestas las vayamos conversando para la gran reforma política que hay que hacerle a este país, que debe hacerse por vía Congreso, no por vía Asamblea Constituyente, el año entrante. Y mientras tanto aprobamos este equilibrio de poderes como mejor quede, porque lo que sí es cierto es que el equilibrio de poderes en Colombia se rompió hace mucho rato. Este es un país donde el presidente es casi un virrey. Y si este presidente quiere que corrijamos esa situación y nos da la oportunidad de hacerlo desde el Congreso, pues hay que aprovecharlo. Esa es una oportunidad que el Congreso no puede perder para recuperar su dignidad, entre otras cosas, porque los televidentes tienen que volver a confiar en un Congreso que se ha renovado mucho. Pablo, hoy el 60% de la Cámara es nuevo. ¿Usted le van a ayudar al gobierno a que saque eso el 16 de diciembre o van a meterle palos a Depende rueda? qué pedazos. Hay unos pedazos que nos parecen buenos, hay otros pedazos que definitivamente no compartimos. A mí la idea de acabar con la circunscripción nacional no me convence. La idea de esas pequeñas, de un puesto para cada departamento, me parece que no soluciona el problema fundamental de la falta de representación. Si usted dice que la reelección no está de acuerdo con que se acabe la reelección, no está de acuerdo con ese, entonces no está de acuerdo con los puntos. Pero hay algunas cosas, digamos, estoy de acuerdo con el espíritu, y por eso hemos presentado un proyecto que se acumulará para que la discusión esté más nutrida. El espíritu no aprueban, allá no aprueban espíritu, ¿cierto que no? Claro, porque tenemos todo el interés en este tema de la reforma sobre equilibrio de poderes, lo primero que yo pensaría es que haya independencia de las ramas. Total. Y entonces, en eso, ese tema de la independencia del Congreso hoy depende del Ejecutivo, ¿ya? Y a los presidentes les interesa siempre mantener subyugado a punta de mermelada a los congresos. Eso hay que acabarlo, Y hay que fortalecer las funciones del Congreso de la República. En eso yo estoy de acuerdo con Paloma, ¿ya? Hay que fortalecer el presidencialismo. En cuanto a las funciones del presidente en materia legislativa, son demasiado profundas.
Ahí hay que hacer una ingeniería de alto grado en materia del presupuesto, en materia de las competencias. Y la reforma solamente se atisba en eso de fortalecer al Congreso en una nueva función del Congreso de la República en cuanto al tema de las audiencias públicas. Pero no el Centro Democrático sí hace varias cosas. Le entrega el 20% de la iniciativa de gasto sobre el gasto de inversión. Eso lo que permite es que los parlamentarios que no están con el gobierno puedan cumplirle a las regiones y que todos le puedan cumplir de manera que no todo el mundo tenga que estar detrás del gobierno para poder cumplirle a las regiones. Como eso no se nos vuelva otra vez los auxilios parlamentarios, que siempre hemos tenido ese bendito problema. Este es el único congreso del mundo que no decide el gasto. Que los congresistas siempre le echan mano a una gran parte del presupuesto. Si no le aprueban el presupuesto al gobierno, el gobierno aprueba el del año pasado. Entonces es una situación de un congreso que siempre tiene que estar detrás del ejecutivo. Eso le va a dar cierta independencia al congreso. Lo mismo si se le devuelve la elección del procurador y del contralor al Congreso, eso empieza a fortalecer el Congreso para que pueda haber un real control político. Se nos está acabando el tiempo, Carlos Fernando. El gobierno empezó con una posición, me parece a mí, abierta a la discusión de este proyecto, por eso convocó a las bancadas de la Unidad Nacional, convocó a la oposición también a una reunión a discutir, independientemente de que hubiera posiciones distintas, se reunió con Alianza Verde también. Ese es un estilo democrático que a mí me ha gustado. Eso es interesante, es interesante, me parece que fue un primer paso para eventualmente promover que la reforma salga un poco más rápido, porque se buscó algunos consensos en algunos temas, en otros no se logró y obviamente se presentó. El presidente, por ejemplo, decidió no incluir el tema del voto obligatorio porque vio que hubo varios sectores que se preocuparon por el tema, decidió no incluir la limitante al número de periodos que pueden ser reelegidos los congresistas, porque dijo eso puede generar problema. Pero eso creo que fue un primer paso. Pero Carlos Fernando, mira, rápido sí. Yo creo que el país necesita unas reformas, pero con mucho cuidado. Esta propuesta del gobierno tiene muchas contradicciones. Para decir, por ejemplo, algo. Elección de servidores públicos, atribuida a corporaciones públicas, elección, y dice que se hará haciendo convocatoria con proceso de selección. Entonces, al fin, ¿se va a hacer elección o es una convocatoria pública por principio de mérito? No, usted puede hacer una convocatoria pública, simplemente convocar, invitar, que yo creo que eso queda insuficiente. Por eso, pero con proceso de selección. Pero es que es insuficiente. Eso es a lo que me refiero, el proceso de selección. No es que sea si yo digo que es un proceso de selección, entonces hago una convocatoria para seleccionar a las personas. No es que sea contradictorio. Y entonces estoy hablando del principio de mérito y no elección. No, pero es que no es que sea contradictorio, sino que le falta incluir el tema de mérito, digamos. Ahí que en esa propuesta, me parece a mí, una convocatoria está bien porque eso es lo que estoy diciendo, que tienen que hacerla con mucho cuidado. Quien quiera ser elegido tendrá que participar en este proceso. Porque ahora esta Cámara, estábamos hablando con el doctor Yepes, que esto incluso tiene mucha falta de sustentación. Un solo punto, mucha falta de sustentación. El tema de la reelección y tiene muchos problemas de redacción. O sea, a mí me parece que ahí está el corazón de pronto de esta primera etapa, es eliminar la reelección presidencial, porque a diferencia de lo que dice Paloma, yo no creo que eso fue un tema de ingenuidad, que cambiar el articulito de la reelección no se dieron cuenta que iba a impactar todo el resto. Lo hicieron a conciencia de que eso iba a impactar todo el resto de la Constitución y que el presidente entonces candidato iba a asumir un poder obviamente descomunado para controlar el resto del poder. A diferencia de este gobierno, el gobierno de Uribe, por ejemplo, nunca tuvo el contralor. Siempre permaneció a la oposición. Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos y el próximo lunes en otra controversia sobre los temas del país.